las personas a las que vamos a... Compartir. Un segundito. Que la ponemos, Carlos. Sí, sí, tranquilo, vamos muy bien. Bien. Gracias. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Saludos especiales para todos aquellos que están conectados desde Iberoamérica. Y bueno, pues yo la verdad es que para mí hoy es un gran reto y un desafío, después de las dos magníficas ponencias de Pablo y Carlos, pues hacer referencia a los retos, ¿no? O sea, que yo ya tengo un reto. Luego también quería puntualizar, después de estar escuchándoos atentamente, pues que España es un país agroalimentario y a veces no lo queremos reconocer. Y aquí estamos, pues casualmente, 4 ingenieros agrónomos donde nuestro lema, en nuestro escudo, en nuestra insignia, es sin agricultura nada, ¿no? Y tenemos la obligación de alimentar al mundo. Con lo cual yo creo que el posicionamiento estratégico de España y de todos los sectores ganaderos, pues muy importante y nos lo tenemos que creer. Luego, por otro lado, ya luego entraré más en detalle porque hemos coincidido en muchos de los desafíos que vamos a poner y de los retos. Ojo, porque el empleo de hamburguesa muchas veces queremos ser vegano, pero que nos vendan una hamburguesa y que nos digan que es hamburguesa, para que pensemos que comemos carne sin comer carne. O, Pablo, ya luego tengo también una diapositiva, ya hablaremos del Real Madrid, porque yo soy un atletista y creo que los jugadores comiendo proteína animal rinden, y si no, pues no rinden. Y luego también, y quiero puntualizar antes, yo voy a hacer una presentación en un contexto global y luego ya me centraré pues en aquellos retos y cómo podemos hacer frente a esos retos. Y uno de los temas más importantes en comunicación durante este año 2020 que no podía dejar de decir es cómo el sector ganadero en su conjunto, toda la cadena cárnico-ganadera, ha sido considerada servicio esencial, sector esencial, y hemos durante esta pandemia alimentado a la población. Con lo cual yo creo que eso es muy importante porque ha cambiado la visión y la percepción del sector por parte de la sociedad. Bueno, quería antes de nada, para aquellos que no nos conocen, pues una breve introducción de un minuto de decir quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pues Interpor es una organización sin ánimo de lucro que está compuesta por 12 organizaciones, 6 de ellas trabajan en la parte primaria en la producción y otras 6 trabajan ya en el sector de la industria y también de la distribución a través de la Confederación Española de Detallistas de los carniceros. Y bueno, trabajamos en temas de promoción, temas de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajamos en la divulgación científica, en temas de sostenibilidad y bienestar animal, que ocupa gran parte de nuestro tiempo últimamente, y en generar también información útil para el sector y esa que bueno, entonces llamamos esa Big Data, que hoy los datos son como el petróleo, pues que sirvan y contribuyen para hacer frente a esos retos y esas amenazas que vamos a comentar. Me encanta estar en esta conferencia organizada por FIGAN para hablar de futuro. Y además quería proponer a FIGAN que, según la última pregunta que ha hecho Carlos, es decir, que organice otra para hablar de cómo trabajamos, qué hacemos para afrontar esos desafíos y esos retos de los cuales vamos a hablar hoy. Estamos aquí para hablar de retos globales, recordar a todos que estamos en un mundo interdependiente, que durante más de 150 años la mayor parte de la producción se daba en Occidente, tanto la inversión como el consumo, pero que en la última década ha habido un cambio, y un cambio muy importante. A veces asistimos a distintas revoluciones que se producen en el mundo y que no somos conscientes de ellas y que leemos en los periódicos. Entonces, esa mayor parte de la producción se hace en Asia, Latinoamérica y, ojo, y en África en un futuro muy, muy cercano. Ha habido una enorme revolución de la cual hay un país que lidera el cambio, que es China. Y esto, pues yo creo que nos condiciona en esos retos que vamos a hablar hoy y vamos a exponer aquí entre todos. El profuso listado de retos a los que hizo frente el sector de porcino de capa blanca en la pasada década es el mejor ejemplo de cómo la ganadería y su industria asociada en España y en el resto de la Unión Europea tuvieron que cambiar el chip para seguir produciendo mejor y afrontar esa demanda que ocurre a nivel internacional. Uno de los hitos más relevantes para nosotros fue el cierre de Rusia, que cambió la mentalidad de las empresas y que tuvimos que apostar por diversificar nuestros destinos, y fue China el que más miradas atrajo. Y además en estos 10 últimos años la sostenibilidad medioambiental, pero en todo su conjunto, en la sostenibilidad integral, se ha convertido en la clave en la Unión Europea
y es un buque insignia del Pacto Verde Europeo. Y en esta materia, la producción de porcino de capa blanca ha conseguido reducir en España más de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero y producir un 50% menos de purines y aprovechar un 90% como abono orgánico. Es decir, esto nos da ya pie a que podemos ser capaces de afrontar esos nuevos retos. Pero, ¿qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo y qué está pasando a nivel global con la población? Bueno, ¿cómo va a alterar todo esto y cómo va a alterarnos a nosotros? Se ha mencionado, estamos en un crecimiento de la clase media global, estamos hablando de que hay que aprovechar nuestras oportunidades en esos lazos que tenemos con Asia, Latinoamérica y África. La innovación es la clave de la competitividad en el siglo XXI. Innovar será igual a competitividad. Y hoy en día, como habéis dicho, el poder está en manos del consumidor. Está claro que en el 2050 la población de nuestro planeta ascenderá a más de 9.700 millones de personas, que habrá grandes macrociudades repartidas en todo el mundo entre 40, 30, 50 millones de habitantes, si no digo ninguna barbaridad, y que además la mitad del incremento de esa población, unos 2.000 millones de personas que se calcula para el 2050, se producirá en ciertas áreas estratégicas del mundo. Estoy hablando de la India, estoy hablando de Nigeria, de Pakistán, de la República Democrática del Congo, de Etiopía, de Tanzania, de Indonesia, de Egipto y de los Estados Unidos. China continuará siendo el gigante asiático. Después de Asia llegará el turno de África. El siglo XXI va a ser el siglo asiático y será el siglo XXII el siglo africano. Pues yo creo que sí. Estamos asistiendo a una población envejecida. En el 2050, 1 de cada 6 personas en el mundo, en torno a un 16% de la población, tendrá más de 65 años, en comparación con el 9% de la década entre el 11 y el 2019. Pero el caso más dramático está en Europa y en el norte de América, donde en el 2050, 1 de cada 4 personas superará esa edad de los 65 años, pero el número de personas mayores de 80 años se triplicará en todo el planeta. Y eso al final nos va a condicionar cómo vamos a afrontar a esos retos, ¿no?, que vamos a hablar. No nos olvidemos, lo habéis dicho, de nuestras nuevas generaciones. Esas generaciones llamadas generación C, millennials, milenarios, etcétera, donde la digitalización y la globalización es un concepto que tienen asumido totalmente. Y tendremos que dirigirnos a ellos en la comunicación. Pero también a ese nuevo consumidor global que está en la era de la bioeconomía, donde efectivamente, como habéis mencionado, el consumidor está hiperconectado, está recibiendo información omnicanal, se vuelve cada día más exigente y se debate entre la sostenibilidad, entre la sensibilidad, al precio y la predisposición a gastarse más por productos que satisfagan sus deseos más profundos. En un mundo saturado de productos, la paradoja de la elección hace que los factores que movilizan la compra sean emocionales más que racionales, como habéis dicho en la parte de comunicación. Se van a generar una serie de factores de compra respecto a lo natural, la saludablemente personalizada y todos esos atributos que tendremos que vincular a la producción de nuestros alimentos. Dicho esto, en ese contexto global, nuestro sector, en este caso el sector porcino de capa blanca, aquí en España, pues es un sector que tiene una serie de fortalezas, tiene una resiliencia del sector, está abordando pues con esa propia historia que hablamos antes, cómo afrontar este nuevo futuro. Como también mencionabais anteriormente, sabemos dónde estamos, deberíamos saber a dónde queremos llegar y tendríamos que saber el cómo queremos llegar. Evidentemente, esas fortalezas, ese posicionamiento que ahora mismo tiene el sector porcino en esa estrategia, pues tenemos unos datos, la verdad, verdaderamente muy importantes. Somos tanto el primer exportador mundial de carne de cerdo a China, el primer exportador de porcino a mercados extracomunitarios. Somos un gran productor dentro de ese modelo de producción europeo que es el más exigente del mundo, donde antes nos quejábamos de una legislación muy importante. Hoy se nos ha posicionado, gracias a cumplir esa normativa y esa
legislación como un sector competitivo y, bueno, ocupamos posiciones a nivel mundial muy importantes. Esto, evidentemente, nos lleva a afrontar estos retos que voy a mencionar a continuación y que algunos ya se han mencionado, pero voy a intentar dar otra visión también complementaria. Y luego voy a hablar también de una amenaza al final de la exposición. Bien, la ecuación es muy compleja. Desde luego, las soluciones también pueden ser muy variadas y esas múltiples ecuaciones y múltiples soluciones, lo que pretendemos es ser parte de la solución y no parte del problema. Voy a empezar por el primer reto. En estos momentos, el principal reto con mayúsculas al que se enfrenta el sector porcino y el sector ganadero en general, yo creo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad desde todos los puntos de vista, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental, ¿no? Hay que conseguir que nuestras granjas, nuestra industria sean perfectamente compatibles con el medio ambiente y que su funcionamiento se ajuste totalmente a eso que hemos denominado economía circular. Tanto ganaderos como agricultores, como industria, están trabajando actualmente firmemente en conseguir esa sostenibilidad, que también pasa por la defensa del mundo rural. Somos generadores de fijación de población a ese mundo rural. Generamos pueblos con vida, generamos desarrollo económico, generamos contribución a proteger el medio ambiente. Y esto también desde un punto de vista de la comunicación se debe divulgar, ¿no? Porque yo creo que en estos momentos y sobre todo en eso que en España hemos denominado la España vacía, creo que somos un sector estratégico para contribuir a ello. Con lo cual, desde el punto de vista de la sostenibilidad, vamos a estar atentos al cambio climático. Luego hablaré de esas políticas de la Unión Europea brevemente relacionadas con la neutralidad climática, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, todas las políticas que hay ahora relacionadas con la gestión de estiércoles y de los nutrientes dentro de esa economía circular para que contribuyamos a nutrir nuestros campos, ¿no? En alianza con la agricultura. Un ejemplo que quería traer aquí también para que veamos de qué estamos hablando y de iniciativas que ya se están poniendo en marcha. Es decir, ya hay el caso concreto de una empresa sueca que está añadiendo etiquetas a todos sus productos en las que se indica su impacto sobre el medio ambiente, cuál es la huella de carbono, y eso ya lo está generando el retail para ofrecérselo al consumidor, y cómo pues asigna, aquí creo que eran a cada cliente, un presupuesto semanal, ya no de euros, sino de 18,9 kilos de CO2 para que se los gaste consumiendo esos productos. Esto ya es una realidad, nos guste más o nos guste menos, pero está ya. Otro reto importante es el bienestar animal. El 22% de los consumidores declara haber reducido su consumo de carne y lo ha hecho por problemas, por temas relacionados con el bienestar animal. 1 de cada 2 reconoce que el bienestar animal es muy o bastante importante y cuando compra o consume pues productos cárnicos, ya sea carne o embutidos. Esto hay que estar muy atento a las nuevas generaciones. Antes hemos hablado de la educación, pero también de esas nuevas generaciones que están posicionados en el desconocimiento de cómo se produce y lo que estamos haciendo. Al final también hay que entender que cómo entiende el consumidor ese bienestar animal. Pues según se desprende de numerosos estudios, el consumidor, lejos de valorar esa complejidad y la multidimensionalidad de este concepto, tiende a simplificarlo. Y no pensemos que lo entiende como nosotros, ¿no? Sino que ellos relacionan principalmente un buen estado de la salud, del bienestar animal, con la salud de los animales, lo relacionan con la ausencia de dolor o con pastar en libertad. Con lo cual yo creo que esta parte en comunicación es muy importante para que podamos ofrecer al consumidor esa información que tenemos, ¿no? y que disponemos de ella. Los consumidores demandan, y esto es muy importante, este es un reto muy importante bajo mi punto de vista, ya que ofrecería una reputación hacia el sector muy importante. Es decir, los consumidores demandan más sellos de calidad. Temas como el bienestar animal o las certificaciones ecológicas tienen un peso importante a la hora de decidir su consumo, ¿no? Y también tienen un peso importante a la hora de concienciar sobre las nuevas formas de producción y cómo podemos trasladar esta información al consumidor.
Ejemplos ya lo tenemos, ¿no? O sea, esto ya se ha convertido en una realidad. Experiencias como la que ha puesto en marcha la ministra alemana, donde incluso ha llegado a comunicar al consumidor y al retail que es importante que también el consumidor asuma parte de ese coste que invierte el ganadero en la modificación y la mejora de sus instalaciones para contribuir al bienestar animal, pero también cómo se movilizan los etiquetados para que esa información llegue al consumidor final. Y un ejemplo muy claro, y que nosotros lo hemos puesto en marcha desde hace 2 años y que ya es una realidad, y este sello se puede encontrar en productos ya dirigidos al consumidor, esa certificación en bienestar animal, que ofrece toda la información de la producción y cómo a lo largo de toda la cadena se han implementado las medidas en bienestar animal a través de ese sello y ese etiquetado. Y otro ejemplo también que he querido traer, que nos ha posicionado a España como el primer país de la Unión Europea en implantar esta normativa. En España ahora se está discutiendo una legislación respecto a la implantación de cámaras en los mataderos, que nosotros ya incorporamos en nuestro reglamento técnico, y eso ya creo que nos posiciona de cara a esa imagen que podemos ofrecer al consumidor. ¿Cómo no podíamos hablar del reto del mercado global, la internacionalización? El mercado internacional es muy importante, sobre todo para un país exportador en porcino como es España. Es el principal motor de crecimiento global del mercado porcino, es el aumento de población, ¿no? China ahora lidera, pero también hay que tener en cuenta, como he dicho, a futuro ese otro continente, África, y bueno, pues todo el incremento de este consumo actual, pues de forma sustancial incrementará las exportaciones. El sector porcino ha pasado de ser exportador, luego pasamos a internacionalizarnos y ahora estamos globalizados, ¿no? Con lo cual es importante tener una perspectiva global del mercado. Por dar una fotografía fija de lo que ocurre en el mundo, pues hay países productores como Europa, en el cual pues España lidera esa producción, productos de primeros productores mundiales como puede ser China, y bueno, pues el ámbito, el reparto de la producción está establecido de esta manera. También, si nos dirigimos al ámbito de la exportación y de la importación, pues hay un área en estos momentos que es el sudeste asiático, que es importadora de carne y productos cárnicos, un bloque también que es Norteamérica y en el caso de Sudamérica, Brasil, que son exportadores, y otros países que también importan, como pueden ser el área de Sudamérica, área de Centroamérica, con México, Chile, y entonces, bueno, pues el mercado está establecido de la siguiente manera. Pero también hay que tener en cuenta que la proteína animal, aunque hablamos del descenso de consumo, como se ha dicho, y sobre todo en ciertos países de la Unión Europea, donde efectivamente el consumo está descendiendo, a nivel global el consumo de proteína animal se va a duplicar de aquí al 2050, porque hay países que donde su clase media está creciendo, como hemos dicho, donde aumenta su poder adquisitivo, y no nos engañemos, cuando aumenta el poder adquisitivo, y ha aumentado en España después de la guerra civil, cuando estamos hablando en Europa, todos los consumidores desean consumir proteína animal. La producción mundial de carne de cerdo alcanzará los 103 millones de toneladas. Estamos hablando de que el sector porcino en el 2020 tenemos cifras de exportaciones de 2,9 millones de toneladas, con una cifra de negocio de 7.600 millones de euros. Y bueno, pues desde Interport también, hacer alusión en esa foto fija también, pues estamos trabajando todos estos países para llegar con el producto español, con la marca España y con el modelo de producción europeo a promocionar todo lo que son las cualidades y las bondades de nuestros productos. Otro reto importante, la nutrición, salud y las nuevas tendencias. Aunque el consumo de carne aumentará a nivel mundial, como hemos dicho, pues se mantiene una tendencia a la baja del consumo per cápita de carne en la Unión Europea, a favor de las proteínas de origen vegetal, como se ha mencionado, en virtud de las corrientes del vegetarianismo o veganismo, entre otros factores. Y bueno, pues la caída del consumo total de carne en la Unión Europea, yo creo que añadirá también una presión a la competitividad de los productores europeos.
evidentemente, los hábitos, la evolución de los hábitos de consumo han ido variando a través de las distintas décadas. En los años 60 lo que queríamos era cantidad y proteína, era cuando se comía el pollo también los domingos. Pues, por esa misma fase están pasando también otros países que necesitan alimentar a su población. Luego llegaron las dietas y el adelgazamiento, pues, cuando aumentó nuestro poder adquisitivo. En los años 90 empezamos a pedir más calidad y a partir de la década de los 2000 ya nos sonaba la trazabilidad, la seguridad alimentaria, empezó a sonar el bienestar animal, empezaba a sonar la sostenibilidad, la trazabilidad ya la hemos asumido, la seguridad alimentaria también la hemos asumido y ahora estamos en la era de la exigencia de esas cualidades morales, éticas a los productos. Por lo tanto, hay que estar atentos a todas las nuevas tendencias de consumo, como se ha dicho, a los nuevos proyectos de carne de laboratorio artificial o algunos también denominados como falsa carne, generar e informar acerca de esos y quitar esos falsos mitos y las fake news que aparecen sobre los productos y, bueno, pues también atentos a las políticas internacionales y a ciertos movimientos como pueden ser etiquetados nutricionales que no se adaptan a las cualidades nutricionales de los productos, como pues el Nutri-Score, en nuestro caso una defensa de la dieta mediterránea que es equilibrada y de calidad. Y bueno, pues en contraposición muchas veces de lo que hemos ido mencionado, también aparecen informes que cuestionan las dietas vegetarianas. Es decir, el nuevo informe presentado por la organización irlandesa Safe Food pues ha descubierto que 1 de cada 4 productos vegetarianos procesados, sustitutivos de la carne, no son una fuente de proteínas ni tienen un alto contenido en proteínas. Con lo cual, ya estamos equilibrando la balanza para que el consumidor tenga información real y luego sea capaz de elegir y respetaremos su decisión en lo que desee consumir. Pero también quería traer aquí a colación un reto muy importante con un ejemplo. Es decir, aquí en España ya hemos asistido a distintas poblaciones, como por ejemplo Barcelona o aquí en Madrid, Collado Villalba, que sus alcaldes han declarado un día sin carne. Bueno, pues un caso curioso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde ha enfrentado a 2 estados. El gobernador de Colorado declaró el día sin carne, que ya venía promocionando una asociación animalista desde 1985, y el gobernador de Nebraska pues, ha dicho que es un ataque directo a nuestra forma de vida y ha declarado pues, crear el Día de la Carne en el menú de Nebraska, pero además ha hecho firmar una declaración a favor de la carne. Con lo cual, vemos que hay para todos los gustos. Bien, adiós al filete. Y aquí entro a hablar un poquito del tema de la carne sintética o carne de laboratorio. Las proteínas alternativas, según también estudios que ya están circulando por todos los sitios, pueden alcanzar la paridad entre los principios de la década de los 2020 y principios de los 2030. Según datos, alrededor de 13 millones de toneladas métricas de proteínas alternativas se consumieron a nivel mundial en el 2020. Estamos hablando de aproximadamente un poco más de 2% de lo que puede ser la proteína animal. Pero también hay que decir que este negocio, puede generar, se puede multiplicar el consumo de este tipo de alternativas por 7 en la próxima década, pasando a un 11% para el 2035. Y podría suponer un volumen de valor de alrededor de 245.000 millones de euros, con lo cual puede suponer que eso que se ha mencionado con ciertas compañías y startups, pues es un negocio pues nada desdeñable, ¿no? Y para tenerlo en cuenta. Bueno, pues comentar lo que ha dicho Pablo, es decir, estamos asistiendo a ejemplos como este. Evidentemente, ningún nutrólogo nutricionista, ya sea del Real Madrid, del Atlético de Madrid o de la selección española, puede entender que un atleta o un jugador pues no consuma proteína animal por lo que supone para su rendimiento y por su desarrollo muscular. Es una cuestión científica, no de opinión, sino nutricional, pero también es verdad que gracias a este tipo de mensajes pues hay mucha población que sigue a estos equipos y puede generar pues ese tipo de decantación hacia este tipo de productos. O pues afirmaciones, como se han dicho también, pues que las hamburguesas de laboratorio salvarán el mundo. Pero también Bill Gates dice que considera que los países desarrollados deberían comer solo carne sintética para poder combatir el cambio climático.
ahora que estamos también este año celebrando la cumbre de alimentos a través de la ONU, y lo que queremos es que haya menos hambre en el mundo, que tenga todo el mundo acceso a proteína animal, y cómo la ganadería contribuye también a desarrollar ciertas zonas desfavorecidas del mundo. Bien, pero voy a enlazar con la pregunta última que le han hecho a Pablo. O sea, vamos a hablar también de lo nuestro. ¿Por qué incluir la carne en tu dieta? Bueno, pues no comer carne es una moda, quizás, snob, no lo sé, pero también peligrosa. Es decir, cualquier especialista nutricionista advierte de los riesgos de prescindir de su consumo, y más en niños, ¿no? Donde tienen que tener un desarrollo tanto físico como mental, ¿no? Y puede producir falta de energía, anemia, pérdida de masa muscular u otras deficiencias. No podemos obviar la realidad de que somos omnívoros y que llevamos años comiendo proteína animal y que la necesitamos, ¿no? Y ya a nivel mundial hay especialistas médicos que alertan de los peligros de apuntarse a tendencias pues denominadas pues quizás verdes, ¿no? Y bueno, yo creo que también tenemos que dejar bien claro que la alimentación es bioquímica, no filosofías raras, e incluso en algún comunicado de la OMS, que hay veces que solamente llega lo negativo, pues hablaba de que la carne es esencial para los seres humanos. Pero pese a esto, también hay quienes se empeñan en desvirtuar esta información y sacar conclusiones a veces incorrectas. Consumir productos relacionados con la producción animal y el producto, ya sea elaborados, cárnicos o carne, pues contribuye a un buen metabolismo, ya que contribuye a incorporar la vitamina B3. Estamos hablando en estos tiempos que contribuye a nuestro sistema, a mejorar nuestro sistema inmune. La carne porcino aporta zinc y un elemento muy importante para reforzar nuestro sistema inmunitario, que es el selenio. Pero es que además, cuando hablamos de la tercera edad, tanto para que no se degenere el sistema nervioso, aporta el lomo, por ejemplo, es rico en tiamina, vitamina B1 o vitamina B6, o contribuye con fósforo para el fortalecimiento de los huesos. Pero también podemos incorporar para mejorar nuestra masa muscular, y ahí el deporte, los deportistas de élite lo tienen muy claro, pues proteínas de alto valor biológico y aminoácidos también de alto valor biológico. Perdón, Alberto, bueno, tienes 5 minutos, por favor. Y en 5 minutos acabo, que ya estoy finalizando. El reto, que no voy a entrar ya a extenderme, porque ya se ha dicho mucho por parte de Pablo, pero sí que lo tenía aquí apuntado como reto para que veáis que somos conscientes. Tenemos que ser capaces de comunicar, y comunicar bien, porque la comunicación, cuando yo estaba estudiando y era joven, me decía, es cuestión de receptor y emisor. Entonces, el emisor tiene que hablar el mismo lenguaje que el receptor, con lo cual tenemos que ser capaces de comunicar, y luego ya, si hay alguna pregunta, entraremos más en desarrollar este tema. No me quiero olvidar de la importancia para nuestro sector porcino, como es la sanidad y la bioseguridad, y lo que supone pues ciertas enfermedades que están ocurriendo en el mundo para el desarrollo de esas exportaciones, pero también para preservar nuestra propia ganadería. Las políticas de la Unión Europea también es un reto, tanto como el Farm to Fork, de la granja a la mesa, como el Green Deal, donde establecen una serie de elementos de producción sostenible y de neutralidad climática en el 2050. Pero también las políticas internacionales que se están gestionando ahora a través de distintos estamentos a nivel internacionales, que van a decirnos, y sobre todo en septiembre, cuando ocurra la cumbre de alimentos de la ONU, donde el secretario general hará sus manifestaciones, de cómo se debe producir de una forma sostenible para poder alimentar a esos miles de personas en el 2050. Y la amenaza, pues era muy sencilla. La amenaza, pues era muy sencilla en el sentido de que tenemos que estar todos unidos en comunicar, porque somos muchos, tanto empresas como sectores, y que a veces unos pocos hacen más ruido que muchos, pero nosotros tenemos que ser capaces de unirnos para explicar con transparencia cómo hacemos las cosas. Y las conclusiones, para finalizar, desde el sector porcino, tenemos que ser capaces de tener la máxima capacidad y defensa y reacción frente a esas cuestiones sanitarias que hemos mencionado, de protección y de bioseguridad. Tenemos que
tener claro que tenemos que incorporarnos a los objetivos de sostenibilidad contemplados en el Pacto Verde y en la estrategia Farm to Fork. Tenemos que ser competitivos relacionados con la certificación tanto medioambiental como social como bienestar animal, potenciación y optimización de la digitalización sectorial y de nuestra contribución sostenible al medio rural. Tenemos que ser capaces también de tener una interlocución del conjunto del sector con las instituciones para que llegue también la información de cómo estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que ser capaces de consolidar y potenciar esas exportaciones y la implantación de los productos del sector en los mercados internacionales, ser capaces también de recuperar e incrementar el consumo de carne y elaborados en el mercado interior, optimizar el conocimiento y la imagen de la producción ganadera de porcino en España, pero también en el mundo, y proteger y defender y potenciar la imagen y percepción que se tiene de nuestro sector, tanto de los consumidores como de la sociedad en general. Y ya para finalizar, yo ahora que estamos, como decíamos, somos el primer exportador al mercado chino, pues tenía, como no, de traerme un proverbio chino para finalizar. Dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, donde desde luego ese árbol hubiese crecido vigoroso, se hubiese enraizado, tendríamos una fuerza importante, pero si no lo hicimos hace 20 años, el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. Es decir, que no podemos dejar de tener en cuenta que tenemos que hacer frente a esos retos. Muchas gracias y no sé si me he extendido un poquito porque no tenía aquí la referencia. Gracias, Alberto. Sí, como siempre, si ya te conocemos, te extiendes. Lo sabemos. Hay dos preguntas, pero voy a hacerte una, luego al final haremos más. Aquí hay un comentario que me parece muy interesante, porque además es crítico, y habla de que el problema de subsistencia a futuro es el problema, el enorme problema medioambiental debido a la incorrecta gestión de los purines en muchas zonas. El sector, hablo del sector porcino, lo intenta ocultar permanentemente con gran éxito, debido a su gran poder económico. Los integradores propietarios de los cerdos no quieren saber nada de la gestión de estiércoles, porque su negocio parece ser a muy corto plazo. Mucha gente se ha negado a comer carne, tanto de porcino como de vacuno, por el tema de la contaminación. Y esta contaminación, según este asistente, crecerá más y más. ¿Cuándo hablaremos de ese tema? Adelante. Bueno, a ver, yo creo que podría dar aquí muchos datos, pero creo que, bueno, pues será cuestión de otra charla, ¿no? Para sí, no quitar concentra tiempo, la respuesta, por favor. Pero, a ver, yo creo que el sector porcino ha demostrado que es capaz de siempre mejorar. Evidentemente, siempre hemos ido trabajando en esa mejora. Como hemos dicho al principio, en la interprofesional hay una serie de organizaciones que están trabajando directamente, tanto cooperativas, ganaderos independientes, integrados, y que están haciendo un gran trabajo y cumpliendo la normativa de la Unión Europea. Y además ahora se establece una nueva variable que es el empleo. El Green Deal ya está hablando de que tenemos que ser capaces de emplear más abonos orgánicos y menos inorgánicos. Con lo cual, yo creo que ahí va a haber un factor importante en el que ya se está trabajando dentro de esa economía circular y que las granjas de porcino, junto con los agricultores y junto con el asesoramiento técnico de ingenieros agrónomos, están estableciendo qué demandas de nutrición tienen los cultivos para establecer esa economía circular y esas sinergias. Yo creo que se está trabajando intensamente en la buena dirección y creo que, salvo zonas donde haya que hacer alguna exigencia a mayores, que será competencia también de las comunidades autónomas y del Ministerio de Agricultura, yo creo que se está perfectamente alineados con las nuevas políticas de la Unión Europea y cumpliendo con las exigencias que se establecen, además de mejoras adicionales. Gracias.